Hola, hola jovencitos, ¿cómo están? ¿Contentos? Se ve. Pues siempre es un gusto y una bendición para mí poder estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir de la palabra de Dios en nuestras vidas, que es vida, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a adentrarnos a la enseñanza que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Continuamos con nuestra serie titulada Nuestra comunión con Dios. Hemos aprendido mucho, ¿verdad?, a lo largo de todos estos temas. El día de hoy ya es el tema número 5 y el tema para el día de hoy es el reflejo de mi comunión, basado en el versículo de Éxodo 34:29, que vamos a leer un poquito más adelante. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar hacemos una oración? ¿Me acompañan? Padre Celestial, Todopoderoso, gracias te damos por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque podemos respirar, porque podemos estar ante tu presencia, expuestos a tu palabra. Gracias te damos por tu inmenso amor, por tu misericordia, tu cuidado, que podemos palpar a cada momento de nuestras vidas. Yo te ruego por la vida de cada jovencita, cada jovencito aquí presente, para que su corazón pueda haber disposición a tu palabra, para que ellos puedan experimentar el poder de tu palabra y puedan ser transformados, renovados, afirmados en ti, mi Señor. Te ruego que esta palabra pueda ser sembrada en buena tierra y pueda dar fruto espiritual en sus vidas. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra y por la enseñanza. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues antes de entrar de lleno a nuestra enseñanza de esta tarde, me gustaría compartir con ustedes una imagen que van aquí a proyectar en un momentito más. Es una imagen muy conocida, ¿verdad? Yo pensaba en esta imagen y en el tema que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que ven? Un pequeño gatito reflejándose en un león. Y a lo largo de la historia se han dado diversas aplicaciones a esta imagen. Y yo no entraré en dimes y diretes. Esta es una imagen tan conocida y tan representativa, principalmente en el mundo, donde se hace un sobreénfasis en el pensamiento humanista, la egolatría, la exaltación, el empoderamiento o pensamientos o frases motivacionales que te dicen: tú eres grande, tú eres fuerte, eres un emprendedor, eres exitoso, todas las puedes. Y no se diga acerca del pensamiento feminista tan fuerte que está en nuestra actualidad, que venimos, pues somos parte de esa sociedad, ¿verdad?, que viene con ese impulso feminista, al famoso las mujeres ya no lloran, facturan, o tú no necesitas a nadie y tú las puedes de todas a todas tú sola, sin la necesidad de nadie o sin la ayuda de nadie, y muchos otros pensamientos más completamente ajenos a la realidad de Dios en nuestras vidas. Muchos otros quizás no estén reflejando un pensamiento idealista o humanista, quizás estén reflejando a sus padres o tutores, al mundo que los está rodeando, o a lo largo de toda su vida se han sentido como un pequeño gatito, indefensos, temerosos, inseguros. Y yo te pregunto a ti, jovencita, jovencito, en esta tarde, ¿a quién estás reflejando tú en tu diario vivir? El reflejo de mi comunión es el tema que vamos a aprender o adentrarnos el día de hoy. Dios siempre quiere alumbrar nuestro camino con su palabra y renovar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de vivir por el poder de su palabra, de manera que nos despojemos a nosotros mismos del pensamiento, de la cultura y de todo lo que nos rodea o de lo que nos quiere distraer en este mundo, en lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, y nos llenemos de la presencia de Dios, para que cada uno de nosotros pueda llevar una vida en completa obediencia, en completa rendición a Dios. Y tal como la imagen que acabamos de ver, de la misma manera tu imagen se refleja de manera idéntica al ponerte frente a un espejo.
De la misma manera, el reflejo de nuestra comunión actual es lo que estamos reflejando en nuestro diario vivir. Y esta afirmación nos lleva a preguntar, ¿el reflejo de tu comunión es con el mundo? Porque aquel que tiene comunión con el mundo, jovencitos, refleja la manera de vivir del mundo sin Dios, la manera de pensar, la manera de conducirse por la vida sin temor a Dios y el pecado que gobierna en sus vidas y sus pensamientos. Y eso se ve reflejado en toda su manera de vivir. Lo comentábamos hace un momento también, ¿verdad? Cómo incluso la manera de hablar también refleja con qué estamos teniendo nosotros comunión. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él, sino si alguien ama al mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? No tiene amor al Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, ¿sino de quién? ¿Sino de quién? Del mundo. Aquel que no es un hijo de Dios, pero se llama a sí mismo cristiano o simpatizante simplemente porque asiste los domingos a la iglesia o porque sus padres los llevan a la iglesia, pero su manera de vivir no está dando frutos, es decir, no está dando un testimonio de ser un hijo de Dios, es alguien fluctuante, es alguien sin convicciones, alguien cambiante, alguien titubeante o alguien tibio. A lo cual Dios nos exhorta duramente a todos aquellos que se encuentran en esta condición, jóvenes. En Apocalipsis 3:15, yo se los voy a leer en una traducción del lenguaje más sencillo. Dice así: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me estás obedeciendo del todo, sino solo un poquito, solamente un poco. O solamente cuando te conviene, o solamente los domingos que vienes a la iglesia. Sería mejor que me obedecieras completamente, o que de plano no lo hagas, no me obedecieras. Duras palabras de parte de Dios hacia nuestras vidas, pero es una exhortación en amor a la vida de cada uno de aquellos que se tienen que afirmar sus convicciones y su vida en los caminos del Señor, porque Apocalipsis 3:16 dice: pero como solamente me estás obedeciendo un poquito, te rechazaré por completo. Y esos mismos pasajes, pero en Reina Valera, dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Yo te vomitaré de mi boca. Yo te rechazaré, yo te apartaré de mi presencia. Y no solamente en esta vida, que es algo sumamente doloroso de soportar, sino por la eternidad. Cuando veíamos a Jesús orando en el Getsemaní, que sentía una aflicción, un dolor hasta el alma, no era porque sabía que iba a sufrir dolor, sabía lo que había venido a este mundo, conocía el plan de Dios, su propósito de vida y estaba dispuesto a obedecer hasta la muerte. Pero la aflicción de su alma, de su corazón, la tristeza de su corazón era por la separación que iba a tener con Dios a causa de soportar mi pecado y tu pecado, para que tú no tuvieras que volver a vivir eso jamás, una vez que has tenido un encuentro con Dios. Eso es lo que le causó ese dolor a Jesús hasta el alma, el pensar en tener una separación con Dios a causa de soportar el pecado de la humanidad, el pecado de cada uno de nosotros. Por eso estas palabras de exhortación son duras, jóvenes, pero son una exhortación en amor. ¿Para qué? Para que tú te puedas afirmar en los caminos de Dios, para que tú puedas valorar el sacrificio de Jesús en la cruz y no vivamos más titubeantes,
No vivamos más dudantes, fluctuantes, cambiantes. Ahorita sí estoy bien con Dios y ya no, y ahorita quiero esto y después ya no, y ahorita sí estoy bien y quiero ir a la iglesia y estoy bien contento, pero después ya no. Eso no nos lleva a verdaderamente tener una comunión con Dios y a vivir a la manera que Dios quiere que vivamos. Eso nos lleva simplemente a reflejar eso: duda, incertidumbre, falta de fe y comunión con el mundo. Palabras fuertes de Dios a su iglesia, pero es una exhortación, jóvenes, que no podemos ignorar. Aquel que tiene comunión con el mundo no la tiene con Dios. Aquel que ama las cosas de este mundo más que el obedecer a Dios se nota, se refleja en su vida, en su carácter, en su manera de pensar y actuar. Podrás sí hablar muy bonito, podrás sí venir muy bien vestidito aquí a la iglesia, pero si tu manera de vivir genuinamente no es tu comunión con Dios, sino con el mundo, se nota. Es algo que es palpable a los ojos de quienes les rodean a estas personas. Por eso esta exhortación y por eso el cuidado de Dios a través de su palabra para nuestras vidas. Mateo 7:16 dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo también da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible, jóvenes. No está en su naturaleza ni en su capacidad. Un árbol de naranjas jamás va a dar manzanas, porque no es su naturaleza. Un hombre, una mujer que no ha nacido de nuevo jamás va a poder dar un fruto espiritual, porque no está en su naturaleza. Su naturaleza va a ser carnal, va a ser inclinado a lo malo, a los pensamientos que no le agradan a Dios, a las acciones que no le agradan a Dios. Va a ser alguien propenso a estar luchando constantemente con la tentación y con lo que no le agrada a Dios, porque no son capaces de dar un fruto bueno si no han nacido de nuevo, porque tienen comunión con el mundo, porque están reflejando al mundo. Alguien que ha nacido de nuevo y quiere agradar a Dios no puede ser practicante del pecado, no puede vivir como vive el mundo sin agradar a Dios. Y por lo contrario, alguien que es nacido de nuevo, que su vida es gobernada por Dios, se nota, también se nota. De lo contrario, no hay temor para hacer las cosas en lo oculto o cuando piensas que nadie te está viendo. No será capaz de dar frutos agradables a Dios, no será capaz de buscar tener el carácter como el que Jesús manifestó en este mundo y obedecer sus mandamientos, ni una naturaleza espiritual que lo lleve a pensar en todo lo bueno, lo puro, lo amable, que es lo que le agrada a Dios. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquel que refleja la comunión con el mundo, tarde que temprano se nota, jóvenes. Aunque creas que nadie te ve, porque asistes a la iglesia, ¿verdad? Como comentábamos. Pero de lunes a sábado tienes otra vida en lo oculto, donde quizás no testificas tener comunión con Dios, o quizás ni sepan que eres cristiano. Los frutos se refieren al carácter que estamos desarrollando como hijos de Dios. No estás reflejando tu fe en Dios, y entonces lo que se refleja es tu deleite en las cosas de este mundo. Y toda persona que no da buen fruto agradable a Dios será cortado y echado al fuego. Es decir, no solamente en esta vida van a tener que soportar la separación con Dios, sino por la eternidad. Hay gente que cree no soportar todos los problemas que están viviendo en esta vida y que su única salida es el suicidio, pero no se dan cuenta que el tormento eterno no es comparable con todas las aflicciones que puedan estar teniendo en su mente, en su cuerpo. No es comparable. Por eso las advertencias de la palabra de Dios mientras haya vida, para que no las ignoremos, para que no vivamos nada más simpatizando, sino que verdaderamente se vuelva una convicción de fe en nuestras vidas. Porque el ser cortados y echado al fuego es estar eternamente separados de Dios, no en el cielo, sino en el infierno. ¿Por causa de qué?
de nuestras decisiones, de nuestras dudas existenciales, si quieren llamarlas así. Pero eso no nos lleva a tener un reflejo de Dios, sino el reflejo de la comunión que estamos teniendo, que se tiene con el mundo. Y el reflejo de tu comunión, yo te pregunto, ¿acaso estás siendo el reflejo de tus padres en tu vida? Quizás algunos otros no están siendo el reflejo totalmente del mundo, porque no van a fiestas, porque no toman, porque no fuman, porque no andan de antro y dices, no, pues yo soy buen cristiano, yo no ando en las cosas que andan mis amigos de la escuela, de la universidad, de la secundaria, que también aquí hay jovencitas en esa etapa, ¿verdad? O jovencitos, creo que también, que aún están en secundaria, prepa, universidad, qué sé yo. Y quizás eso te haga sentir que pues entonces tú sí eres cristiano o cristiana y que estás bien delante de Dios. Pero volvemos a lo mismo, es por los frutos que cada uno le esté, o la respuesta que cada uno le esté dando a Dios en su diario vivir. Porque relativamente podemos vivir apartados de las cosas del mundo, lo que el mundo hace, pero ¿qué tal si tú estás siendo un reflejo de tus padres? Ciertamente, el deseo de todo padre es poder ser ejemplo a sus hijos, es cuidarlos, protegerlos, animarlos, si son padres cristianos, tener esa gran responsabilidad de ser un testimonio fiel a la vida de cada uno de sus hijos. Todo padre desea lo mejor para sus hijos, quiere su bienestar no solamente físico, sino también espiritual, y el poder de Dios obrando en cada uno de sus hijos, en cada uno de la vida de sus hijos. Pero muchos padres pueden no ser cristianos, yo no lo sé, o quizás sean cristianos pero no se han comprometido a reflejar a Cristo. Quizás muchos de ellos ya son cristianos, pero tuvieron un encuentro con Dios a una edad muy avanzada. De manera que al llegar a los pies de Cristo ya llegaron con muchas heridas, con mucho dolor, con muchas consecuencias de malas decisiones, incluso arrastrando o acarreando traumas desde chiquitos que se los pueden estar transmitiendo a sus vidas, carencias afectivas, y que de alguna manera no han podido reflejar por completo el carácter de Cristo, pero no por eso somos llamados a vivir bajo el mismo dolor, bajo las mismas heridas o cicatrices que nuestros padres llevan por sus decisiones. Ahorita ustedes están en una edad en la que yo se los he dicho muchas veces, están en un punto en el que las decisiones que tomen van a definir su futuro. De alguna manera yo ya tengo definido lo que ustedes es incertidumbre para ustedes ahorita. Yo ya sé quién es mi esposo, los hijos que tengo, el propósito de Dios en mi vida, el querer servirle con todo mi corazón y permanecer así hasta que sea llamada a la presencia de Dios. Pero ustedes ahorita están en un punto en el que van a decidir. Y si sus decisiones no son conforme a la voluntad de Dios, si no están siendo guiadas por Dios, créanme que van a ser apartados de la presencia de Dios y van a ser zarandeados hasta ser destruidos por Satanás, porque ese es el fin del enemigo, destrozarnos, apartarnos de la comunión que podemos estar teniendo con Dios. De manera que no somos llamados a repetir las mismas vivencias que nuestros padres han tenido si no fueron del todo buenas. Patrones de conducta, quizás, temores, inseguridades, traumas. Ustedes ahora tienen la oportunidad de llevar una vida diferente, porque dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta palabra de Dios, jóvenes, que tiene poder, es verdad, pero necesitamos creerla, porque de lo contrario vas a seguir atado a las cadenas de otros, quizás de tus padres, puede ser. Yo no lo sé, yo no sé cómo estás llevando tu vida, yo no sé si las inseguridades, si los temores, si traumas fueron imputados a tu vida por causa de las vivencias que tuvieron tus padres, pero ahora esta palabra nos liberta de todo eso
y nos da una nueva vida en Cristo Jesús a cada uno de nosotros, para que podamos vivir en la plenitud que Dios quiere que vivamos. Porque sin importar el pasado que tú tuviste, las heridas que tú tuviste o las carencias afectivas que tuviste, los miedos o inseguridades, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y tenemos una nueva naturaleza espiritual que deja todo eso atrás, todo aquello que hayamos vivido, de manera que nuestro pecado ha sido perdonado y ahora podemos tener una nueva comunión con Dios, a lo cual Cristo vino a morir a este mundo en esa cruz para que pudiera ser posible. Él nos capacita para poder reflejarlo a Él y solamente a Él y a nadie más. No podemos justificarnos que somos de tal o cual modo porque mis papás así son o por todo lo que he vivido. Ciertamente podemos aprender mucho de nuestros padres y buscar hacer lo bueno como ellos lo hacen. Hay muchas virtudes, hay muchas cualidades en ellos que nos son de bendición, que nos son ejemplo y que son dignas de imitación. Pero recordemos que ellos también, si son cristianos, están en un proceso de perfeccionamiento, están en un proceso de formación de carácter, del cual ellos también tienen que dar la respuesta a Dios para ser capaces de poder reflejar el poder de Dios en sus vidas. Pero si hay cosas buenas que aprender y son dignas de repetir, hagámosla. Pero si también estamos viendo cosas o áreas o carácter que aún no es conforme al reflejo del carácter de Cristo, aprendamos y no repitamos lo mismo. De ese ejemplo, digamos, bueno, esto no es lo que le agrada a Dios y yo necesito crecer en esta área de mi vida, necesito mejorar en esta área de mi vida. ¿Para qué? Para que tú no seas el reflejo de tus padres. Si son enojones, si son desesperados, si son impacientes, si son poco afectivos, tú no tienes que ser llamado a repetir lo mismo y estar reflejando exactamente lo mismo, porque tenemos un ejemplo en Dios, un Padre celestial espiritual que cubre todo eso que pudimos haber vivido, que puedan estar viviendo cada uno de ustedes. Somos llamados a darle una respuesta a Dios. Porque yo te pregunto, si te has examinado, y yo te hice esta pregunta al inicio, ¿a quién estás reflejando tú en tu vida, en este momento de tu vida? Te hice ya 2 preguntas. ¿Estás reflejando tu comunión con el mundo? La respuesta la tienes tú. Yo aquí los veo a todos y digo, no, aquí todos son bien cristianos y todos están bien dispuestos al Señor. Pero la realidad es que en oculto yo no lo sé, de lunes a sábado quizás yo no lo sé, solamente tú sabes cómo estás llevando tu vivir. Te preguntaba, ¿estás reflejando la comunión con tus padres? Y es bueno, pero aprendamos de lo bueno de ellos. Lo que el Señor ya nos ha libertado, dejémoslo a un lado. Porque la siguiente pregunta sería, ¿o tú verdaderamente estás reflejando tu comunión con Dios? Vayamos juntos, por favor, a leer el pasaje de nuestra Biblia central de esta enseñanza, el reflejo de mi comunión, y vayamos a ver cuál es el reflejo que verdaderamente Dios quiere que tú y yo estemos reflejando en nuestro diario vivir. Y esto lo vamos a encontrar en el pasaje de Éxodo 34, 29. Vamos a leer acerca de un hombre quien tuvo una comunión con Dios y verdaderamente este hombre reflejaba en su vida esta cercanía que tenía con Dios. Éxodo 34, 29, ¿ya lo tienen listo? Dice así, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio de su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, hasta ahí lo vamos a dejar. La piel de su rostro resplandecía. Y después de pasar Moisés 40 días y 40 noches sobre el monte, descendió Moisés con las 2 tablas en su mano. Y Moisés verdaderamente tenía una íntima comunión con Dios, jóvenes, porque aquellos que son cercanos a Dios y están en comunión con Él, es algo que se ve reflejado en sus vidas.
en una vida de obediencia, en una vida de honra a Dios como el único Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso. Una comunión tan estrecha, tan cercana y tan espiritual con Dios que nos capacita para que tú y yo podamos ser llenos de su presencia y para que cada uno de nosotros pueda manifestar el carácter, un carácter renovado, un carácter santificado ante la presencia de Dios. Y a diferencia del pensamiento humanista y la interpretación que el mundo le da a la imagen que veíamos al principio, la realidad es que si tú y yo queremos parecernos más a Cristo y verdaderamente podamos reflejar nuestra comunión con Él buscando ser semejantes al carácter de Jesús, necesitamos humillarnos más, jóvenes, rendirnos por completo a Dios, morir a nosotros mismos, dejar de lado toda la egolatría y todo lo que el mundo quiere hacer creer con pensamientos humanistas, ¿no? De tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres atractivo y puedes tener quizás a la chica que tú quieras o viceversa, cuando eso nada tiene que ver con Dios. Es todo lo contrario. Si nosotros nos visualizamos como ese pequeño gatito indefenso, temeroso, pequeño, y queremos reflejar a Cristo, la única manera en la que lo vamos a poder hacer es humillándonos, es morir a nosotros mismos, tomar verdaderamente nuestra cruz y amar más la voluntad de Dios aún que la propia nuestra, aún sobre nuestros anhelos o deleites. Es la única forma en la que podremos llegar a verdaderamente reflejar la comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés resplandecía después de que éste hubo hablado con Dios, pero él no lo sabía, él no se veía a sí mismo, sino quienes lo rodeaban y veían a él podían ver ese rostro resplandeciente de la presencia con Dios. Y solo aquellos que se humillan ante la gloriosa presencia de Dios, reconociéndolo como el único y poderoso Dios, santo, perdonador, misericordioso, justo, y cada uno de sus atributos como Dios, puede experimentar esa comunión con Dios, puede amar el hacer su voluntad, puede desear obedecer sus mandamientos y apartarse del mal camino y procurar no hacer lo malo ante los ojos de Dios. Porque aquel que tiene comunión con Dios, hay un dolor muy profundo en el corazón cuando le fallamos a Dios, cuando hemos caído en pecado o hay pensamientos que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo viene a tu corazón, a tu mente y nos redarguye y hay un dolor. Si somos hijos de Dios y si andamos en comunión con Dios, para que eso nos aparte del mal camino, de los malos pensamientos, de las malas acciones o conductas que podemos estar haciendo. Porque de ninguna manera podemos confiarnos en nuestra propia prudencia, dejarnos llevar por nuestras emociones o sentimientos, los cuales lo hemos aprendido en la palabra de Dios, que estos son engañosos y nos pueden apartar de nuestra íntima comunión con Dios. El reflejo de mi comunión es con Dios. Yo te lo pregunto a ti, pregúntatelo a ti mismo y sé sincera o sincero ante la presencia de Dios. Porque por gracia fuimos llamados a tener una comunión con Dios. Lo dice en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual tú fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero una vez que fuimos llamados a ser partícipes de tener esa comunión con Dios por su gran amor y sacrificio en la cruz, te corresponde a ti, jovencito, jovencita, perseverar en la obediencia a Dios hasta que Cristo venga por nosotros o seamos llamados a su presencia. Deuteronomio 5:32 dice: tengan cuidado. Ten cuidado, jovencito, ten cuidado, jovencita, pues de hacer como el Señor tu Dios les ha mandado. No se aparten a la derecha ni a la izquierda. No podemos ignorar sus advertencias, no podemos confiarnos en nuestra propia prudencia, sabiduría, emociones o sentimientos, porque si no son conforme a la voluntad de Dios, ten por seguro que tarde que temprano te van a apartar de tu comunión con Dios. Satanás anda como león rugiente, jóvenes, buscando a quien devorar.
Satanás va a intentar una y otra vez persuadirte, desanimarte, entristecerte, meterte ideas, meterte pensamientos que no son la voluntad de Dios para tu vida, ni son los planes de Dios para tu vida. Pero si tú lo permites, Satanás va a ganar terreno. Y Satanás va a empezar a llenarte la mente, porque ahí es donde comienza la batalla de pequeños pensamientos, de pequeñas ideas implantadas para hacerte desviar de la comunión con Dios, porque se cree que el relato que encontramos en Génesis 3 acerca de la desobediencia que tuvieron Adán y Eva, o que comenzó por Eva, no fue un solo encuentro, sino que Satanás lo intenta. Satanás empieza, no te quiere convencer a la primera, no le interesa que a la primera tú le creas, te va a empezar a hablar, te va a empezar a susurrar, te va a empezar a engañar. Y si tú no eres lo suficientemente espiritual para discernir, vas a caer en la trampa, vas a ser devorado, vas a ser destrozado. El fin que te espera no es bueno y no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero puedes conversar con el adversario, el diablo, y puedes luchar con todo tu ser y con todas tus fuerzas para agradar a Dios. Es tu elección, va a ser tu decisión. En lo íntimo de tu corazón, nadie más conoce tus batallas tan íntimamente como tú y Dios. Pero necesitamos verdaderamente buscar aferrarnos a la comunión con Dios para poder vencer esas batallas, para poder alimentar más lo espiritual que lo carnal en nuestras vidas. Y digo luchar porque no es fácil. Cada día es una batalla. ¿Y qué diría cada día? Cada instante de nuestras vidas es una batalla espiritual y carnal. Y va a ganar solo aquella que tú fortalezcas más. Alguien espiritual se nota, pero también alguien carnal se nota aún más. ¿Ustedes creen que fue fácil que Moisés reflejara la presencia de Dios? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Creen que fue fácil? No fue fácil, jóvenes. Dice la palabra de Dios que Moisés estuvo en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches de continuo en su presencia, llenándose del poder de la palabra de Dios, llenándose de la fe, de la dependencia en el Señor, del amor de Dios, de la misericordia y aún de su perdón. Pero antes de esos 40 días y 40 noches fueron 40 años de paciencia, de amor, de misericordia de Dios hacia la vida de Moisés. Y me atrevería a decir 40 años porque fue el tiempo en el que él salió de Egipto. Pero cuando se dice que cuando Moisés salió de Egipto huyendo, él ya tenía 40 años. Entonces, cuando él huye al desierto, él comenzó su proceso. Él comenzó ese proceso en el desierto. El Señor ya estaba trabajando, ya estaba preparando para el día en que iba a tener ese encuentro con Él en la zarza. Pero no fue fácil, no es nada fácil, porque eso verdaderamente demanda lucha, demanda determinación, demanda entereza, demanda el deseo de verdaderamente querer estar en comunión con Dios. Y sobre todo, morir a nosotros mismos, porque eso tampoco es fácil. Es un precio a pagar, pero la recompensa es muy grande en el Señor. Y no solamente en esta vida, sino hasta la eternidad. La respuesta a que si fue fácil definitivamente es no. De ninguna manera fue fácil. Y a veces la vemos muy fácil, pero ciertamente el tener una íntima comunión con Dios requiere de esfuerzo, jóvenes. Requiere de muerte a uno mismo, a nuestros anhelos. Pero Señor, es que yo quiero esto, pero es que mira, si tan solo, no, esa no es mi voluntad. Pero es que mira, es que no, espera en mí con paciencia, con fe. Yo tengo planes de bien y no de mal, planes de vida y no de muerte. Pero Señor, bueno, como a veces le digo a mis niñas, ¿no? Bueno, entonces ya, lo que tú quieras. No, mami, está bien. Porque a veces así nos comportamos. Como el Señor llega a un punto en el que te dice, bueno, yo ya te dije que esa no es mi voluntad, pero si tú te aferras y si tú quieres, adelante. La declaración de mis bendiciones aquí está, pero también las consecuencias de no obedecerme y las consecuencias del pecado también aquí están. Y al pueblo de Israel siempre le fueron reveladas. Mas sin en cambio, ¿qué pasó? Cada quien hizo lo que bien le parecía.
sin tomar en cuenta a Dios. Y sufrieron las consecuencias de sus decisiones, de querer hacer lo que mejor les parecía neciamente, sin sabiduría, sin considerar a Dios, sin amar a Dios y aferrarse a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y Moisés definitivamente no era el mismo hombre que tuvo un encuentro con Dios frente a la zarza, que milagrosamente no se consumía, al que bajó a la presencia de Dios en el monte de Sinaí. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, era un hombre que amaba estar en la presencia de Dios, que se deleitaba en el obedecer sus mandamientos. Era un hombre que verdaderamente se había dispuesto a conocer a Dios, y no solamente de oídas había escuchado hablar de Dios como los israelitas, sino que él tuvo un encuentro con Dios y él amaba estar en comunión con Dios. A mí me gusta mucho cantar esa alabanza que dice: los mejores momentos de mi vida son los que paso contigo, Señor. Y yo lo analizo y yo lo medito y digo, verdaderamente esos son los mejores momentos de mi vida. Cuando yo estoy en la presencia del Señor, cuando yo estoy leyendo su palabra y me maravillo de lo que Dios me está hablando, de lo que Dios me está enseñando, de cosas que pueden ser de bendición incluso para otros que me rodean, y eso es algo que me deleita, que me llena, que me encanta. Pero implicó esfuerzo, implicó determinación, implicó muerte a mí misma, a muchas cosas que en su tiempo o a su edad yo deseaba y yo quería. Pero yo me determiné en el Señor y dije, yo no quiero nada fuera de la voluntad de Dios, y yo anhelo más la voluntad de Dios para mi vida, de manera en que quiero estar en completa comunión con Dios. Pero implica un precio a pagar, jóvenes, implica esfuerzo, implica muerte, pero vale la pena la recompensa y el resultado. ¿Tú quieres reflejar la gloriosa presencia de Dios? Si tu respuesta es sí, yo me gozo en lo profundo de mi corazón, pero de verdad se los digo, jóvenes, no es nada fácil. Morir a uno mismo cuesta, duele, incluso fortalecer más el espíritu que la carne es difícil. Demanda mucho esfuerzo, mucha determinación, mucho carácter. Manifestar un carácter espiritual demanda mansedumbre, humillación delante de la gloriosa presencia de Dios. Pero sí te puedo asegurar que la recompensa no es comparable con nada de lo que creemos que es mejor para nuestras vidas, o con nada de lo que podamos estar anhelando, lo que tú puedas estar más anhelando en esta vida. Si eso que tanto anhelas, que tanto quieres, que tanto deseas, está ocupando el lugar de Dios, créeme que no va a ser bueno para tu vida. Y aun cuando lo tuvieras, créeme que no va a ser suficiente. No te va a satisfacer, porque solamente Dios puede producir una verdadera llenura, una verdadera plenitud, un verdadero gozo en tu vida, y es el único que puede llenarlo todo. Todo lo demás es ilusorio, es pasajero, es temporal, no es real. Es una trampa del enemigo que nos quiere apartar de tener una comunión con Dios. Ya no se ve tan prometedor, ¿verdad? Que como veíamos al inicio, esa imagen del gatito y del león, como el mundo la transmite, como el mundo la quiere hacer ver. Ya no se ve tan atractivo o tan llamativo como lo es el empoderamiento, la egolatría, la vanidad, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero todo eso es ilusorio, jóvenes. Todo eso es temporal y pasajero, vacío. Y todo eso nos va a apartar de tener una verdadera comunión con Dios y de verdaderamente llegar a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Bien dijo el sabio rey Salomón en Eclesiastés 12:8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Un hombre que tuvo todo cuanto quiso sin negación alguna, terminó diciendo estas palabras: pero si tú decides, jovencita, jovencito, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, debes de estar dispuesto a reflejar la gloriosa presencia de Dios. Porque después pasa que reflejamos esa gloriosa presencia de Dios, como Moisés, que reflejaba el resplandor de Dios sobre su rostro, nos avergonzamos. O llegamos a diluir esa comunión que tenemos con Dios ante los demás o incluso ante la iglesia. Y mi pregunta es,
¿Por qué te vas a avergonzar? ¿O por qué te tienes que diluir al nivel de aquellos que no se han comprometido en las cosas del Señor? Para que tú no te veas tan creída o tan creído, para que no digan, ay, mira, se cree muy sabio, ay, mira, se cree muy espiritual, ay, mira, ya va a empezar con su exhortación, ay, mira. Y entonces tú dices, ay, pues mejor me quedo callada, pues mejor me quedo callado, no vayan a pensar. ¿Y por qué te tienes que diluir al nivel de todos los demás que no se han comprometido con Dios, ni que están dispuestos a tomar su cruz, ni a renunciar a lo del mundo? Tú puedes ser grandemente usado y usada por Dios como punta de lanza en tu familia, incluso ser ejemplo hacia tus padres, a tus hermanos si son mayores o si son menores mucho mayor. Si tú eres verdaderamente un hijo y una hija de Dios, tienes una gran responsabilidad. No nos podemos quedar a manos llenas todo lo que recibimos de gracia. Necesitamos reflejar a Cristo a quienes nos rodean. El mundo está muriendo sin Dios, sin conocer a Dios. Y tú puedes ser ese reflejo de la presencia de Dios, del poder transformador de Dios, no a manera de una religión, porque eso de nada sirve. Eso no salva a nadie, eso no ayuda a nadie, eso no cambia nada. Pero sí reflejar verdaderamente el poder transformador de Dios en la vida de un hombre y una mujer que se disponen a la obediencia a Dios, porque Él es capaz de renovar todo, de transformar todo, de darnos vida espiritual donde no la había, solamente había muerte. Éramos incapaces de acercarnos a Dios por nosotras mismas o nosotros mismos. Éramos incapaces de agradar a Dios, pero ahora tú estás ante la presencia de Dios. Ahora tú puedes acercarte libremente y confiadamente hasta su trono de gracia, humillarte delante de Él y si es necesario clamar al Señor con todas tus fuerzas y decirle, Dios mío, estoy siendo falto de sabiduría, estoy siendo necio o necia y estoy errando. Vengo aquí, me humillo delante de tu presencia y no me permitas apartarme de la comunión contigo. Pero cuesta, demanda. Si no lees la Biblia, ¿cómo Dios te va a hablar? Que es una de las maneras principales en las que Dios habla. Si no estás en oración, ¿qué comunión vas a tener con Dios? Si no estás sensiblemente espiritual, van a pasarte las cosas y ni cuenta te vas a dar. Porque no estás siendo espiritual, estás siendo carnal. Porque no estás buscando las cosas eternas, sino las de este mundo. Y entonces eso se ve reflejado también en nuestro diario vivir. Necesitamos verdaderamente determinarnos a confiar y esperar en el Señor, a llenarnos de su presencia, jóvenes. Porque miren, es muy palpable el reflejo de nuestra comunión. Cuando una persona es espiritual, se nota. Cuando a una persona le agrada leer su palabra y se deleita y quiere continuar y le gusta y quiere estar en la presencia de Dios y quiere ser usado por Dios, se nota. Pero también alguien que no le gusta, que solamente es simpatizante, que le da flojera leer la Biblia o leerla, lo duerme o la duerme, y alguien que no se compromete en las cosas del Señor, también se nota, tan solo en el carácter. Alguien espiritual se domina a sí mismo más fácilmente. Hay situaciones que nos pueden enojar, desesperar, llevar a perder el dominio, pero uno está en la lucha y trata de vencer todo eso que sabemos que no le agrada a Dios o que no está representando el carácter de Dios. Pero cuando no, explotas y te enojas y eres iracundo y somos... No quisiera hacer una encuesta, ¿verdad?, hacia los papás o a quienes estamos en nuestra casa, de cómo realmente nos comportamos, porque eso es el reflejo de la vida que estamos llevando. Porque en la intimidad de su hogar o con las personas que tienen cerca, es con quien más tenemos que testificar de nuestra comunión con Dios o de la comunión que estamos teniendo. Eso es palpable, jóvenes, eso se nota y no podemos conformarnos a decir, pues es que yo soy así. Pues es que mi mamá es así, pues es que mi papá también, y pues es que no, es que eso te está estorbando para reflejar a Cristo y debes de luchar con todo tu ser y con todas tus fuerzas para quitarlo de tu vida, porque eso no nos va a llevar a una plenitud completa en el Señor.
No debemos de diluirnos, por lo contrario, debemos de ser instrumentos de bendición para todos aquellos quienes nos están rodeando. Debes de ser punta de lanza a quienes tengas a tu lado o con quien tú puedas hacer bendición. Tú puedes ser grandemente usado por Dios y poder hacerlo es algo glorioso, porque solo aquellos que verdaderamente se humillan ante la presencia de Dios, que reconocen que sin Dios nada somos y nada podemos hacer, es quien es capaz de darle la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación a Dios. Testificar acerca de sus verdades. Y que ciertamente no hay nada más glorioso o maravilloso que experimentar la presencia de Dios llenando todo nuestro ser, llevándonos a amar estar en su presencia, deleitarnos en leer de su palabra, en orar, en maravillarnos de su respuesta, de su clamor. Cuando veíamos, cuando Dios le preguntaba al rey Salomón qué es lo que él quería, si él pudiera pedirle algo a Dios, ¿qué sería? ¿Qué fue lo que él pidió? Sabiduría. Él pidió sabiduría y fue un hombre realmente sabio. Y yo me maravillaba cuando comenzaba a leer en los primeros libros de la Biblia, cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y comienza a dar ordenanzas, mandatos, comienza a decir claramente cómo se iba a establecer el tabernáculo, cómo iba a ser, cómo iba cada esquina, cada largo, cada ancho, así todo a pie de letra. Yo me maravillaba porque dice la palabra de Dios que Él dio sabiduría que viene de lo alto, inteligencia que viene de lo alto a hombres y a mujeres para obtener el conocimiento y la capacidad de hacer todo eso. ¿Por qué tú no lo puedes hacer a Dios? ¿Por qué tú no le puedes pedir a Dios? Señor, dame sabiduría que viene de lo alto. Yo soy muy joven, yo puedo ser muy emocional, puedo ser muy arrebatado, puedo no medir riesgos, peligros, puedo no darme cuenta del panorama completo. Pero tú sí puedes, Señor, háblame, guárdame, protégeme, ayúdame a andar en tus caminos sin apartarme a izquierda o derecha. No me permitas errar y tomar decisiones que me van a traer consecuencias por toda la vida. No me permitas perder el valor de lo que tú ya hiciste por amor a mí en esa cruz. No me permitas menospreciar el sacrificio de la cruz y tu muerte por amor a mí y vivir en comunión con el mundo o simpatizante con las cosas del mundo o viviendo en deleitarnos en las cosas que a Dios no le agradan y que no es la voluntad de Dios para sus vidas. Él tiene cosas hermosas, gloriosas para aquellos que confían en Él, que esperan en Él, pero demanda esfuerzo, demanda sacrificio, demanda humillación, demanda muerte, tomar nuestra propia cruz. Porque fuera de la voluntad de Dios, nada bueno podemos obtener, jóvenes, nada bueno podemos experimentar y no hay plenitud, no hay gozo y verdaderamente todo se vuelve temporal y pasajero. Solo es en Cristo que podemos experimentar esa gloriosa presencia, la que lo llena todo en nuestro ser. Vale la pena esforzarse, jovencito, jovencita. Vale la pena reflejar a Cristo. Vale la pena que por tu testimonio fiel otros quieran conocer a Dios. Que tu vida sea antojable a la vida de otros porque ven esa comunión que tú tienes con Dios y que tú reflejas, que tu rostro resplandece la presencia de Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo se los digo de verdad, jovencitas, jovencitos, esforcémonos por reflejar a Cristo, por quitar de nuestras vidas todo aquello que nos está estorbando, no solo en nuestros pensamientos o en nuestro carácter, sino también en amistades si es necesario, en vicios o en tentaciones que te puedan estar apartando de tener una íntima comunión con Dios, como la tenía Moisés. Él fue un hombre usado por Dios,
Tú también puedes ser una mujer usada por Dios, no por tus talentos, no por tus habilidades, tu elocuencia o por dones que puedas tener, sino por la pura gracia y la misericordia de Dios. Verdaderamente es una decisión. El reflejo de mi comunión es el tema de hoy. ¿A quién estás reflejando tú? ¿Qué es lo que tú estás reflejando en tu vida? Y si estás haciendo a alguien o algo que no es la comunión con Dios, recapacita. Determínate a obedecer a Dios, andar en sus caminos, amarlo a Él con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Determínate a no querer nada fuera de la voluntad de Dios. Y si hay ataques del enemigo, determínate a rechazarlos. No converses con el enemigo, no permitas que entren pensamientos contrarios a la voluntad de Dios a tu vida. Y yo los llevo a que meditemos en esta palabra que cada uno de nosotros alabó a Dios y clamó a Dios hace un momento. Dice así: los deseos de este mundo, la vanagloria de esta vida nos apartan de ti, mi amado Dios. Los deseos de este mundo. ¿Qué estás deseando en tu corazón? ¿Un novio? ¿Una novia? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Una carrera? ¿Qué estás deseando? ¿Qué es lo que hay ese deseo en tu corazón? Porque todo lo que deseemos de este mundo, la vanagloria de esta vida, nos van a apartar de Dios. Porque Él tiene todo eso y mucho más. Pero Él no quiere darnos eso como en primera instancia, eso es por añadidura. Eso el Señor lo da por gracia y por misericordia. Pero Él quiere ver corazones humillados y rendidos a Él. Él quiere ver corazones llenos de fe que verdaderamente están esperando en Él y que están amando su voluntad. Jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de ser ejemplo, de estar llenos de alegría, de gozo, de juventud, de energía. Muchos de nosotros estamos oscilando en los 30, en los 40 y ya casi todo nos duele. No sé si han visto esos chistes de que roban una bolsa de alguien treintón y ya está toda llena de pastillas. Y es la realidad. Pregúntenle a la mayoría de nosotros si son muchos aspectos, quizás alimentación, quizás falta de dormir, pero ustedes tienen una juventud preciosa. Ustedes pueden reflejar a Cristo en toda su manera de vivir. Si están siendo apáticos, si están siendo desanimados, si están siendo perezosos, si están siendo, qué sé yo, quiten de su vida todo eso porque les estorba y porque en eso no están reflejando a Cristo, jóvenes. Ustedes verdaderamente necesitan ser jóvenes que marquen un futuro para las futuras generaciones. Lo tienen todo para poder hacerlo. Es una bendición la que ustedes jovencitos tienen al estar aquí, incluso el poder pertenecer a una iglesia pequeña, conocernos unos a otros, ser pastoreados, tener personas que los aman, que genuinamente se interesan y se duelen por ustedes. Y eso es una bendición, un privilegio que no todos tienen o con lo que no todos crecieron a su edad. Poder ser pastoreados, poder ser liderados, gente que verdaderamente se preocupa por su bienestar, incluso ser instruidos como ustedes lo están siendo, porque ustedes han recibido mucha palabra, mucho consejo. Ya no la menosprecien más y lo han estado haciendo. Solo ustedes saben cómo viven. Yo no lo sé. Yo a todos los veo aquí muy bonitos y muy bonitas. Pero la realidad es que en su corazón ustedes solo lo saben. Y la respuesta que le van a dar a Dios solamente ustedes lo saben. Y el que ustedes puedan permanecer en 5 años, solamente Dios y ustedes lo saben por sus decisiones, por el amor que le tengan a Dios. Solamente eso va a hacer la diferencia en sus vidas. Nadie más pueden culpar, ni a sus padres. Es responsabilidad de ustedes, es determinación de cada uno de ustedes darle la respuesta a Dios, comenzando en lo íntimo, comenzando en el perfeccionamiento de su carácter, llenándose de la presencia de Dios, amando estar en esa comunión con Dios.
Qué gran desafío es hacer tu voluntad y vivir en santidad, dice la palabra que acabamos de alabar a Dios. Qué gran desafío es hacer tu voluntad y vivir en santidad, porque realmente lo es, jóvenes. Es un desafío. Y más en la actualidad que estamos viviendo, porque hay muchas iglesias cristianas, muchísimas, pero ligeras en la palabra de Dios o con una doctrina no bíblica, que les dan al hombre o a la mujer que le rasque el oído y se sienta bien para que permanezcan ahí, o todas esas acciones sensacionalistas con luces, con ruido, con pum, pam, para que se sienta chido y todos brinquen, pero eso los va a permanecer en una vida fiel hasta la muerte. El Señor quiere trabajar en el corazón, en lo profundo de su corazón, quiere afirmar la convicción de su fe en lo más íntimo de su corazón, para que ustedes sean apartados para la gloriosa presencia del Señor. Quiero amarte más que a nada, dice la palabra, y más que a nadie en este mundo. Jesús, tú eres la vid, separado de ti yo nada puedo hacer, apegado a ti yo quiero vivir. Lo acabamos de cantar hace un momento. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti, Señor. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Tomaré mi cruz. Demanda esfuerzo, sacrificio, determinación, fe. Pero yo quiero seguir. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Yo tomaré mi cruz y me negaré a mí mismo. Yo viviré para adorarte y no volveré atrás. Yo no quiero volver atrás, jóvenes. Yo no me imagino una vida sin Dios. Yo no puedo imaginar una vida sin la presencia de Dios. Y hoy lo acabamos de ver. Tristemente sí pasa. Tristemente hay muchos jóvenes, muchas jovencitas que vuelven atrás, que se apartan de la presencia de Dios y que van a ser presa fácil para Satanás, que pueden ser zarandeados hasta la muerte, porque el bien que les espera no es de vida, no es de bien. Fuera de Dios nada bueno podemos encontrar, ningún deleite, ningún deseo. Lo que más estés deseando no es mejor que Dios. Él te ama. Y Él te ha guardado y Él quiere llenarte con su presencia. Él quiere que tú seas una mujercita y un varón que le amen con todo su corazón, que lo honren y que puedan vivir esa plenitud de la presencia de Dios. Que ustedes puedan ser testimonios fieles al mundo que los rodea. Y en Cristo Jesús sí es posible, porque Él ya lo dio todo por amor a nosotros. Pero necesitamos tomar nuestra cruz y determinarnos a la obediencia. Ya no titubeen, ya no duden, ya no sean fluctuantes. Y mañana, y ahorita soy joven, y mañana le entrego mi vida al Señor. ¿Y qué si mueres ahora? ¿Y qué si ya no hay una oportunidad? Ahorita es tu oportunidad para rendirte, para humillarte, para pedirle perdón si es necesario pedirle perdón. Es nuestro tiempo, jóvenes. Ahorita, el Señor nos quiere llevar a una mayor comunión con Él. El Señor quiere usarte con poder, con denuedo, como lo hizo con Moisés, con muchos hombres y mujeres que han estado dispuestos a glorificar el nombre de Dios, pero la decisión es tuya. Amén. Vamos a levantarnos, a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que esta palabra se afirme en nuestros corazones, que no la olvidemos, que no seamos como oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica esta palabra, que podamos tomar la decisión, determinarnos a confiar en Él, amar más su voluntad, a esperar en Él y dejar de lado todo aquello que no le está agradando a Dios y que nos puede estar estorbando para avanzar en nuestro caminar cristiano. Él quiere que avancemos, Él quiere que maduremos, Él quiere que tengamos un mayor conocimiento de quién es Dios, no solamente de una parte de Dios, sino completamente de quién es Dios en nuestras vidas, porque Él ya se ha revelado para que eso sea posible. Señor Todopoderoso, Padre Celestial, Eterno, Amoroso, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Si solamente tú
por tu misericordia nos has permitido tener vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ti, por tu gran amor es que podemos acercarnos hasta tu trono de gracia confiadamente. Y te rogamos, Señor, que nos perdones si hay pecado en nosotros. Te ruego que nos perdones si hemos sido fluctuantes, si hemos sido tibios, si hemos sido cambiantes, si hemos sido emocionales y poco espirituales. Quiero más de ti, Señor. No me imagino una vida apartada de ti o apartado de ti. Ven y llena todo mi ser, ven y llena mis pensamientos. Y aún a mi corta edad, a mi juventud, te ruego que no me permitas tomar decisiones erradas. Yo creo en las promesas de vida para cada uno de estos jovencitos y estas jovencitas. Yo creo que tú tienes planes de bien y no de mal, que tú tienes tu perfecta voluntad para cada uno de ellos, en el cual puedan experimentar esa llenura, esa plenitud, ese gozo como que recibimos, como no la da el mundo, como jamás lo podrá hacer el mundo. Apártalos del mal, Señor, guárdalos para ti, santifícalos más y más en tu palabra, en tu verdad. Llénalos de tu presencia y que tu Espíritu Santo venga y gobierne sus corazones, sus pensamientos, aún de los más pequeños, Señor. Llénalos de ti, que sean sellados con tu amor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia. Ayúdanos a dar la respuesta que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a reflejar más la comunión que tenemos contigo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, jovencitos, el Señor nos ha dado mucha palabra. A mí en lo personal me sigue hablando, me sigue animando, me sigue exhortando. Y el Señor quiere lo mejor para ustedes. Los amamos y anhelamos verlos llenos de la presencia de Dios. Entonces, la oración es que cada uno de ustedes lo pueda experimentar. Dios me los bendiga.